Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a dar lectura en primera a los Corintios, capítulo número 15, versos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Padre, en esta tarde vamos a estudiar tu palabra. Te pido seas tú quien me guíes en todo momento. Reconozco mi total dependencia a ti, oh Señor. Te pido, usa mi vida para tu gloria y que tu nombre sea altamente bendecido y exaltado. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios y quiero hablarles acerca del siguiente tema: la muerte y resurrección de Cristo. Y más específicamente, quisiera hablar a grandes rasgos de los efectos de la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando hablamos de la persona de Jesús yendo a la cruz del Calvario, debemos observarlo bajo un punto de vista teológico que nos da no solo el Antiguo Testamento, sino los Evangelios y también las cartas paulinas acerca de la persona de Cristo al tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, ya que hay diferentes corrientes teológicas que nos van a enseñar que Cristo, al morir en la cruz del Calvario, muere solamente como un hombre. Algunas otras posturas llegan incluso a decir que Cristo toma el lugar de Dios o toma esa deidad en el momento de su resurrección. Pero yo quiero que podamos observar a lo largo de la Escritura que ambas posturas son equivocadas. La Biblia nos muestra que Cristo, al morir, al hacer un sacrificio vicario, Cristo muere como Dios hombre. ¿Qué quiere decir que Cristo muere como Dios hombre? Bueno, como Dios, Él es poderoso para salvarnos. Como Dios, Él tiene el poder para perdonarnos de nuestros pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero no solamente el sacrificio vicario debía de ser Dios, sino que era necesario, conforme a las Escrituras, de que Él tomase cuerpo. Dice el escritor a los Hebreos que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como hombre, Cristo se compadece de nuestra debilidad. Así que Cristo, al hacer su obra, Él muere, Él va a la cruz como Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre, desde el momento de su encarnación. Así que quiero que a la luz de la Escritura observemos a grandes rasgos por qué el sacrificio de Cristo, aquellas razones, aquellos motivos de Jesucristo al dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son esos resultados de la muerte y la resurrección de Cristo? En primer lugar, veamos lo siguiente: Cristo murió como propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Propiciación quiere decir apaciguar la ira de Dios contra el pecado. La Biblia nos muestra que el pecado es totalmente contrario a la naturaleza de Dios. El pecado es una ofensa contra Dios. El pecado nos muestra un lado totalmente distinto a lo que Dios es. Así que vamos a encontrar en la Biblia que a lo largo de la Escritura hay lo que se conoce como el plan de redención. El hombre peca en Génesis capítulo número 3, pero la Biblia nos muestra que aún antes de la caída del hombre, que aún antes de la fundación del mundo, ya existía el plan de redención. Hermanos, la muerte en la cruz no fue un accidente, no fue que a Dios le salieron malos planes.
La Biblia nos muestra que Dios en su presciencia, en su previo conocimiento, ya nos conocía a cada uno de nosotros y Él decidió planear, trazar un plan para salvar a la humanidad que había pecado, que se había rebelado contra Dios. Así que, por un lado, el pecado lo que provoca en el ser humano es una muerte, una separación espiritual. Entre Dios y el hombre hay una barrera, hay una separación. Por eso se habla de una muerte espiritual. Por eso la advertencia divina era que si ellos comían de ese fruto prohibido, el día que ellos lo hiciesen, ese día ellos iban a morir. Ese día ellos se separarían de la presencia de Dios. El pecado no solamente es separación, sino que el pecado corrompe, lo que en la teología se ha llamado la depravación total, que nos muestra que el hombre está totalmente depravado en el pecado. Cuando hablamos de depravación, lo que alguno podría pensar es en una rama del pecado, que es la depravación sexual, pero cuando se habla de la depravación total en la teología, no nos estamos refiriendo meramente a ese tipo de pecado. Cuando hablamos de la depravación total, estamos hablando de la condición del hombre delante de Dios, que el hombre es malo, que el hombre no quiere buscar de Dios, que el hombre por naturaleza, su naturaleza está inclinada a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, que el hombre no puede salvarse, no es capaz de salvarse. El hombre por sus propios méritos no puede salvarse y algo más, ni siquiera desea ser salvo. De modo que encontraremos un aborrecimiento del pecador hacia Jesucristo. Recordamos la palabra del Señor cuando nos dice que ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. La Biblia entonces nos muestra a lo largo de la Escritura que el hombre está depravado en el pecado. Esto ante Dios es grave, porque el pecado es una ofensa directa contra la santidad, contra el carácter, contra la persona, contra los mandamientos, contra la palabra de Dios. Así que el hombre está separado de Dios, el hombre tiene una deuda con Dios. Algunos herejes en la historia de la iglesia propusieron ideas como que la deuda que Cristo pagó fue con Satanás. Es más, hay quienes creen que la deuda del hombre era con el diablo. Eso es una herejía. La Biblia nos muestra que la deuda moral que el hombre tiene es hacia Dios. De modo, hermanos, que Cristo, al morir en la cruz del Calvario como Dios hombre, Cristo muere como propiciación por nuestros pecados. Por eso dice la palabra del Señor, Primera de Juan 2:2. Vamos a leer lo que dice la Sagrada Escritura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que la Biblia nos muestra de una manera clara que Jesucristo, Él es la propiciación. Esta figura de la propiciación, del propiciatorio, la vamos a encontrar desde el Antiguo Testamento. Recordamos, hermanos, que el propiciatorio era el lugar donde se realizaba el sacrificio. Era conocido como el asiento de la ira de Dios. Así que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él es la propiciación, es decir, Él es el sacrificio que apacigua la ira de Dios contra el pecado. Esa ira de Dios que estaba sobre el pecador por causa del pecado, ahora ya no recae en mí,
por eso Isaías 53 nos muestra de una manera muy clara que Cristo, al tomar nuestro lugar, Cristo de esa manera, Él recibe la ira de Dios. Esto es algo impresionante, esto es algo extraordinario cuando entendemos en la Escritura que Cristo es el que toma mi lugar y ahora la ira que yo merezco, la ira que está en contra mía, Jesucristo la toma. Por eso Cristo muere como la propiciación de nuestros pecados. En segundo lugar, Cristo murió para reconciliarnos con Dios. Hemos dicho ya que el pecado lo que provoca es una separación del hombre y Dios. Hay una separación, hay una muerte espiritual. Cristo no solamente es la propiciación, sino que Él es la reconciliación. Cuando vamos estudiando cada uno de estos aspectos de la muerte de Cristo, nos quedamos maravillados por la profundidad de la Escritura y esto nos lleva a apreciar y amar más la obra de Cristo. Alguno podría decir simplemente murió, pero eso es desestimar lo que Él hizo por nosotros. Cuando vamos estudiando cada uno de estos aspectos, hermanos, esto edifica nuestra vida, esto debe de motivarnos a estar agradecidos con Dios. Veamos que la palabra del Señor dice en Romanos 5:10. Dice la palabra del Señor: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que, hermanos, la Biblia nos está mostrando que hemos sido reconciliados por el sacrificio del Señor Jesucristo. Dice también el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que antes había una enemistad, ahora no solamente Cristo toma el lugar de la ira de Dios, sino que Cristo nos reconcilia con Dios. Cuando hablamos acerca de la gracia, a mí me gusta recordar el ejemplo que daba un predicador y creo que es un ejemplo pero muy acertado. Decía que si un ladrón entra a nuestra casa y roba nuestras pertenencias, si lastima a nuestra familia y nosotros le otorgamos el perdón, no presentamos una demanda o seguimos un juicio en su contra de esta persona, estamos haciendo un acto de buena bondad, de buena voluntad para con esa persona. Pero, ¿qué pasaría en otra escena en que un ladrón entra a nuestra casa, roba nuestras pertenencias, lastima a nuestra familia y nosotros no solamente retiramos el juicio que había en su contra de él, sino que es más, ahora yo lo invito a ser parte de mi familia? Ahora, a ese malvado, a ese perverso, a ese pecador que hizo algo en contra mía, yo lo trato como mi familia, yo le doy un lugar especial a mi mesa, ahora yo lo trato como a uno de mis hijos. Hermanos, eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios no solamente se muestra en que Cristo recibe la ira que a mí me corresponde, sino que es más que eso. Es la reconciliación que ahora hay con Dios. Es ahora esa reconciliación por medio de la cual
yo puedo acercarme delante de Dios. Esto, entenderlo, para nosotros es algo sumamente difícil, dada nuestra naturaleza caída. En otras palabras, hermanos, para nosotros es común, es fácil el que ante una situación tan grave como esa, pues podamos sentirnos indignados, podamos llenarnos de rencor, de ira, y es más, por eso vemos que muchas veces los pecadores se resisten a entregar su vida a Cristo, y ese es su argumento, es que Dios no puede perdonarle. El ladrón cree que todos son de su condición. Como usted y yo somos así, de pecadores, y no podemos por nuestra propia fuerza mostrar una gracia así, creemos que Dios es igual que usted y que yo. Y la Biblia nos muestra qué equivocados estamos. Gracias a Dios porque a través de Cristo somos reconciliados. Reconciliar significa restablecer la armonía entre Dios y el hombre. Ahora hay paz para con Dios. Mientras que antes había miedo, un deseo de alejarse de Dios, el temor del hombre caído es la presencia, la santidad de Dios. Mientras que en un tiempo pasado no había paz, enemistad, existía una separación. Ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Ahora podemos llamar con toda confianza, con todo cariño, con todo amor, Abba Padre. Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Ahora mi vida te pertenece. Ahora soy una nueva criatura por ti. Y no solamente ello, quiero que usted pueda observar algo más. En tercer lugar, Cristo murió para redimirnos. La Biblia dice en Romanos 3:24 lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo nos ha redimido. Redimir significa pagar el precio de rescate para libertarnos de la esclavitud y peso del pecado. De modo que Cristo, Él ha pagado el precio para hacernos libres. En la antigüedad, la esclavitud era algo común. Es más, usted podría ir al mercado de esclavos y comprar al esclavo que fuese de su preferencia. Cuando usted pagaba el precio por ese esclavo, de alguna manera usted lo estaba redimiendo, o usted estaba pagando el precio para tenerlo consigo. Aunque en aquellos tiempos la gente compraba al esclavo para su propio beneficio, en el caso de Cristo no lo es así. Hermano, si somos redimidos no le hacemos ningún favor a Dios. Debemos entender que toda esta obra de la redención, los beneficiados en ella somos nosotros, no Dios. Dios no tenía ninguna necesidad de dar a su Hijo Jesucristo. No había ninguna obligación en Él. Si lo hizo fue por pura gracia, favor inmerecido. Así que, hermano, Cristo nos redime, Él paga el precio para hacernos libres. De modo que ahora Cristo paga el precio en la cruz del Calvario para libertarme a mí del pecado, de la maldad, de la condición en la que yo antes me encontraba. Cristo es el que ha pagado el precio por mis pecados. Así que esto es lo que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, que Cristo paga el precio.
Muchas veces la gente podría cuestionarnos del por qué obedecemos a Dios. O la gente al no tener en claro esto, podría decirnos, oye, ¿será que en tu iglesia te obligan a que hagas estas cosas, que vayas al culto, que te pongas a orar, que leas la escritura, que tengas una comunión con Dios? ¿Será que tu pastor te prohíbe que tú vayas a una fiesta o que vivas en placeres carnales, en cosas que son inmorales? Y nosotros podemos responder con toda confianza, con toda seguridad, con toda certeza y decirles, no es que que alguien me está obligando, nadie me está obligando para hacer esas cosas, sino que vamos a encontrar que un término que Pablo utiliza para hablar acerca de sí mismo es el de siervo. Pablo se presenta a sí mismo como un siervo de Jesucristo. ¿Cuántas veces decimos, allí viene el siervo de Dios? Como que a ese título de siervo le hemos dado un lugar muy prominente que nadie puede llegar a ocupar ese nombre, ese título de siervo de Dios. Cuando la Biblia nos muestra que el siervo, ¿quién es el siervo? El siervo es el esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Doulos, esclavo por amor a Cristo Jesús. De modo que si seguimos, servimos y vivimos para Cristo, lo hacemos por amor a Él, lo hacemos por gratitud. ¿Por qué? Porque Cristo lo dio todo por mí. Hermanos, no es para menos el que demos nuestra vida para Cristo. Decía que en una ocasión se hizo una campaña y vieron a un hombre que se estaba metiendo a un costal y se acercaron los hermanos porque pensaron, a lo mejor se quiere robar la ofrenda. Y cuando se acercaron a hablar con él, le preguntaron, ¿qué es lo que estás haciendo? Y él dijo, es que yo no tengo nada que darle al Señor, por eso yo quiero darme a mí mismo. Hermanos, ese debiera ser nuestro pensamiento en todo momento. ¿Por qué lo hago? Por amor a Cristo. ¿Por qué lo hago? Para la gloria de Cristo. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué luchas? ¿Por qué sufres? ¿Por qué padeces? ¿Por qué soportas las tribulaciones? Porque si Cristo lo hizo todo por mí, no es para menos el que yo dé mi vida para seguir al Señor Jesucristo. Así que Jesús nos ha redimido, y no para que nosotros vivamos una vida en deseos, en placeres carnales, en cosas pecaminosas, sino una vida para que nosotros podamos ser verdaderamente libres. El ser humano cree que es libre, mientras que en realidad es esclavo del pecado. Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres, nos enseña la palabra bendita del Señor. Ahora, todo esto que hemos estado hablando es extraordinario. Nos lleva a apreciar la obra de Cristo y a amarlo más a Él. Pero existe algo más. ¿De qué serviría que Cristo nos hablase todas estas promesas tan hermosas si no fuesen verdad? La gente puede prometernos el sol y las estrellas. Usted y yo podemos dar promesas y no ser capaces de cumplirlas. Pero, ¿cuál es la seguridad de que esto que hemos estudiado es verdad? ¿Cuál es la seguridad, cuál es la certeza que tenemos de que las pretensiones de Cristo son verdaderas? Acerca de que Él nos ha dicho que Él es eterno, acerca de que Él nos ha dicho que Él es Hijo de Dios, que Él es Dios. ¿Cuál es la seguridad que usted y yo podemos presentarle incluso al mundo y decirle, esta es la evidencia de que mi fe es real, esta es la evidencia de que mi fe tiene un fundamento, esta es la evidencia de que la convicción que yo tengo está bien cimentada? ¿Cuál es ese argumento que podemos presentar? La resurrección de Cristo. Es innegable, incuestionable la veracidad de la resurrección de Cristo. Quizá hemos escuchado hablar de personajes como
como lo fue Max Dowell, como lo fue, como lo han sido tantos hombres que desde un punto de vista agnóstico, ateo, han negado la persona de Cristo. ¿Qué hablar, mis hermanos, de cuántos hombres que en algún momento de su vida negaron a Jesús? Dijeron: yo no creo en Cristo. Eso de la fe es una falacia. Y al estudiar la resurrección de Cristo, se han dado cuenta, incluso fuera de la Biblia, de que la resurrección es un hecho innegable. Hermanos, es innegable la resurrección del Señor Jesucristo. Así que nosotros podemos recordar de hombres en la historia que al estudiar la resurrección de Cristo se han convertido en cristianos, porque la resurrección es real. Es más, yo les invito que si alguien quiere avergonzarnos de nuestra fe, podemos decirle con toda seguridad: muéstrame que Cristo no resucitó. Podemos con esa seguridad, con esa firmeza decirle: muéstrame las evidencias de que Cristo no resucitó. Porque la resurrección es irrefutable. Con la resurrección es una prueba de la persona de Cristo. Dije en un principio que Jesús es Dios hombre. ¿Cuál es la seguridad de que es Dios hombre? La resurrección. Con la resurrección Él nos muestra que es Dios. Dice la Biblia en Romanos 1:4, dice la palabra del Señor, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Cuántos y cuántos hombres a lo largo de la historia se han autoproclamado dioses? Aún en los tiempos de Cristo vamos a encontrar que el César era adorado como Dios, o decía ser hijo de Dios, era adorado. Vamos a ver que cuántos reyes, cuántos líderes religiosos, cuántos hombres, ya no hablamos de hace un par de miles de años, sino en tiempos más cercanos a los nuestros, hombres que se han presentado bajo el título de Dios, que se han jactado de ciertas pretensiones, según ellos, han dicho de sí mismos ser los escogidos de Dios, o ser los representantes de Dios, o ser Dios. Sin embargo, pues todas estas cosas han sido desmentidas. ¿Por qué? Porque ellos han llegado a la tumba y allí quedaron. Ellos, llegando a la muerte, no tuvieron poder, no tuvieron potestad sobre de ella. Por lo tanto, vamos a encontrar que la muestra de las pretensiones de Cristo está en la resurrección. Si Cristo no fuese Dios, simplemente no hubiese resucitado. Cristo, al resucitar, nos muestra que Él es Dios. Además, no solamente nos muestra que Él es Dios, sino esto también nos muestra que es el Salvador. Dice Hechos 4:10. Veamos lo que dice la Sagrada Escritura. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
La Biblia nos está mostrando que Cristo al resucitar no solamente nos muestra que Él es Dios, sino también eso nos muestra que Él es el Salvador. La resurrección es la evidencia de que verdaderamente Él puede salvarme a mí. La resurrección nos muestra que todo el sistema de la ley era solamente algo provisional, entre tanto que Cristo viniese, y que Cristo al hacer su obra, al morir y al resucitar, Él es el Salvador. Que ahora ya no es necesario guardar los ritos, las ceremonias de la ley. Hay personas que, por sorprendente que esto nos parezca, aún en el día de hoy se aferran a guardar ciertos aspectos de la ley. Sin embargo, la Escritura nos muestra que aun cuando estas cosas no son malas, en su momento fueron provisionales, pero no son necesarias. ¿Por qué no son necesarias? Porque Cristo ha resucitado, porque Él es el Salvador. De modo que ahora ya no tenemos la necesidad de presentarnos delante del sacerdote con un sacrificio, ya no tenemos la necesidad de que haya un hombre como usted y como yo, un hombre pecador, que estuviese allí intercediendo. No, sino que ahora la Biblia me dice que por medio de Cristo, que a través de la persona de Jesús, yo puedo acercarme a Dios. Que Cristo, Él es el Salvador. Que Cristo, Él es el sumo pontífice, es decir, Él es el puente entre el hombre y Dios. Hay un puente, el puente es Jesús. Y veamos también lo siguiente. Cuando Cristo resucita, nos muestra que Él es el juez. Hechos 10:40 nos dice esta verdad. Dice la palabra santa de nuestro Dios: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En tercer lugar de esta segunda parte que hablamos de la resurrección de Cristo, la resurrección nos prueba que Jesucristo, Él es el juez. Así como vemos extraordinarias bendiciones por la obra de Cristo, también la Biblia nos muestra que Cristo al resucitar, eso le otorga un lugar de juez. Y en esto nosotros debemos de reflexionar. Vamos a darle cuentas a Dios de nuestra vida. Dios no puede ser burlado. Si alguien tiene algo contra mí y esa persona se muere, pues yo puedo andar sin cuidado, porque al final de cuentas, si ya está muerto, ¿qué me puede hacer? Pero si hay alguien que tiene algo contra mí, si yo he ofendido a alguien y esa persona está viva y yo le voy a dar cuentas a él, eso debiera de preocuparme. Deberíamos de reflexionar cuál es nuestra condición de cada uno de nosotros delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque tenga usted la seguridad de que Dios nos va a juzgar. ¿Cuál es una de las razones que la gente se aferre a negar la existencia de Dios, que se atreva a negar la veracidad de la muerte y la resurrección de Cristo?
¿Cuál es ese motivo que los impulsa detrás de todas estas cosas? El motivo es el siguiente. El motivo, mis hermanos, es que a la gente no le conviene reconocer que Dios existe. Porque si yo reconozco que Dios existe, esto me pone en un lugar desfavorable delante de los ojos de Dios. Así que podamos ver a la luz de la Escritura que Jesús, Él es el juez. Y con esto terminamos. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y que el Señor nos ayude a amarlo y conocerlo cada día más. Padre, te damos gracias por tu palabra, por el estudio. Te rogamos que todo sea para tu gloria. Ayúdanos a conocerte y apreciar tu obra cada día más, a seguir tus pisadas, a vivir en gratitud contigo por todas las bendiciones que tú nos das. Te lo rogamos, bendito Dios, y nos ponemos en tus manos, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.